Bienvenidos a este espacio de evangelización en el que compartimos con ustedes el quinto curso bíblico, Iglesia Sacramento Universal de Salvación. Por la gracia del Señor, en esta noche tendremos ya la sexta lección de este curso, que lleva por título La jerarquía eclesiástica. Aquellos conceptos, palabras con los que estamos muy familiarizados, pero que a veces desconocemos, pues por así decirlo, sus funciones específicas, su tarea particular dentro de la iglesia. Este grupo de la jerarquía eclesiástica, que si bien es cierto, forma parte de todos los fieles, pero con una misión muy particular, ¿verdad? En esta noche, quien nos hará el favor de compartir esta lección y por gracia de Dios también explicarnos muy ampliamente desde la experiencia, porque él forma parte de la jerarquía, será el superior de Campo Misión, el Padre Jesús Israel Ángeles, misionero servidor de la palabra, que en esta noche nos compartirá este tema. Y le damos la más cordial de las bienvenidas al Padre Isra, como cariñosamente lo conocemos y le llamamos aquí en Campo Misión, el Padre Isra. Pongan mucha atención, hermanos. No olviden tener a la mano su manual, Descubriendo las riquezas de la propuesta de Jesucristo, su Biblia también, y al final poder también compartir sobre algunas preguntas, comentarios, en breve lo haremos. Por ahora queda con ustedes el Padre Israel. Ok, buenas noches. Vamos a iniciar entonces con este tema que se llama así, la jerarquía eclesiástica. Los invito a que los que tengan Biblia como buenos católicos, tomemos el Salmo número 100, por favor. Vamos a tomar el Salmo número 100 para iniciar con este tema de la jerarquía eclesiástica. Ok, vamos a iniciar entonces en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Canten al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Con alegría adoren al Señor, con gritos de alegría vengan a su presencia. Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos. Somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Vengan a las puertas de los atrios de su templo, con himnos de alabanza y gratitud. Denle gracias, bendigan su nombre, porque el Señor es bueno, su amor es eterno y su fidelidad no tiene fin. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, ya hemos escuchado este salmo que tiene esta expresión donde dice: reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos, somos pueblo suyo. Bien, con este salmo vamos entonces a estar introduciendo este tema que nos habla así, de somos su pueblo, somos un pueblo suyo que Él le pertenece. Entonces vamos a hablar precisamente de la jerarquía eclesiástica. Vamos a dar, como de repente dicen en algunos lugares, una quesadilla, es así como una embarradita de queso, ¿no? Este tema de la jerarquía eclesiástica es muy amplio, porque tiene muchas definiciones, muchos conceptos, pero solo tocaremos algunos puntos de manera breve, con la finalidad de que podamos tener una idea clara de lo que va a ser esto de la jerarquía eclesiástica. Entonces comienzo a compartir la pantalla y vayamos viendo esto de la jerarquía eclesiástica de el curso La Iglesia Sacramento Universal de Salvación. Ok, primeramente vemos que la jerarquía eclesiástica está en una forma de pirámide, donde en la parte superior tenemos lo que es el Papa,
Posteriormente tenemos lo que son los cardenales. Esta forma es para darnos a entender en el sentido de cómo está formada. Abajo están los cardenales, después vienen los obispos, después vienen lo que son los sacerdotes, después vienen los diáconos permanentes, religiosos, religiosas, misioneros, catequistas, laicos. Esta es una imagen que nos habla de dónde se encuentra la figura de la iglesia, pero la figura que a nosotros nos conviene o la que tenemos de una manera más clara es la forma circular, donde lo que es la imagen del Papa se encuentra al centro y después alrededor del Papa se encuentran los cardenales, después los obispos, después los sacerdotes, diáconos, religiosos y hasta el final quedarían lo que son los laicos. Esto para ejemplificar de que el que está hasta el centro es el que más sirve. Aquí en la pirámide nos puede hablar así como que de un gobierno, así como que el que está hasta arriba es el que manda más. No es en ese sentido, sino la imagen que nosotros tenemos más plena es precisamente la de el circular, donde el Papa queda al centro y él es el que va a servir más. Entonces, dice la frase, la jerarquía eclesiástica está concebida como una organización piramidal. Para dar a entender esto, la iglesia es una institución muy grande y compleja. Como tal, necesita una jerarquía bien definida que se ha creado con el tiempo. Esto que ahorita hemos visto no surgió de la noche a la mañana, ni todo completamente lo podemos encontrar en la Biblia, así tal como lo tenemos nosotros ahorita, pero esta manera de ver la iglesia nos hace entender cómo debemos de caminar, pero sobre todo la idea es que tengamos un orden, una disciplina. No podemos nosotros tener muchas cabezas, muchos líderes, sino más bien es un líder, no el que gobierna, no lo entendemos así como el que gobierna, como el que manda, sino más bien como el que sirve. Entonces el Papa está al centro y el Papa tiene que ser el servidor de los cardenales, de los obispos, de los sacerdotes, de los diáconos, de los religiosos, el servidor de los laicos, el servidor de todos. Y así después seguirían los cardenales, y en ese sentido a los que más se les debe de servir pues es a los laicos, no porque quedan en la parte de abajo son los que están obedeciendo, no, sino más bien a los que más se les debe de servir. Tal como encontramos esta frase, es una institución muy grande y compleja, tiene muchos años y a lo largo de estos años ha ido modificándose incluso reglas, normas, para hacer más práctico el servicio. Todo lo que vamos a entender ahorita y leer es en ese sentido de lo que es el servicio. Bien, tenemos primeramente el Papa. Aquí tenemos la imagen del Papa, entonces el Papa Francisco. Ok, ¿quién es el Papa? Vamos a leer algunas definiciones de lo que es el Papa. Primero, obispo de Roma, sucesor de Pedro, jefe supremo de la Iglesia. No vamos a meternos en leer citas bíblicas, sino más bien conocer un poquito de conceptos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos obispo de Roma, sucesor de Pedro, jefe supremo de la Iglesia. Su cargo es de por vida. Lo que decíamos es un servicio, el cual él presta, se elige para prestar este servicio y de por vida. No es que pues ya solo un ratito, no es que tenga un término. Tenemos a un Papa que sí dijo, bueno, me retiro, también está permitido, pero en sí el cargo, como lo entendemos nosotros de manera tradicional, pues es de por vida. También es cabeza del colegio de los obispos, vicario de Cristo,
pastor de la Iglesia Universal en la tierra. Y su elección la hacen los cardenales de todo el mundo que no hayan cumplido los 80 años. Entonces, nosotros tenemos estas definiciones del Papa. En este caso, el que actualmente está con nosotros pues es el Papa Francisco. Entonces, sobre él recaen muchos compromisos, muchos servicios. Vamos a ver ahorita más adelante cómo encontramos que él no está solo. En el gobierno de la Iglesia, él no está solo. No es que él haga y deshaga en la Iglesia a su voluntad, no. Tiene a su lado algunos que son servidores, que no es que estén como sirvientes a su disposición de él, sino más bien hermanos, compañeros de trabajo que sirven para que la Iglesia pueda caminar de una manera más plena. Entonces, dice así, su elección la hacen los cardenales de todo el mundo que no hayan cumplido los 80 años. Hasta ahí es la figura del Papa. Continuamos con la siguiente figura que vamos a tener, que es la curia papal. Ok, ¿qué es la curia papal? Aquí va a ser un montón de letritas chiquitas porque son muchas las cositas. No se preocupen, son como 50 diapositivas, rápidamente las acabamos. Si no, hay un libro del Padre Luis, no recuerdo cuál es, que dice: para cualquier duda consultar a los expertos. Creo que es este libro, ¿no? La Iglesia Sacramento Universal de Salvación. Entonces no se preocupen, si tienen dudas, después consultan a un experto. Dice así, la curia papal. No se preocupen, son muchas letritas, vamos a tratar de que sea un poco sencillo. Dice, es el conjunto de órganos y autoridades que integran el aparato administrativo de la Santa Sede, que coordina y proporciona la organización necesaria para el correcto funcionamiento de la Iglesia Católica y la consecución de sus objetivos. Generalmente se le considera el gobierno de la Iglesia. Así, en pocas palabras, de una manera muy sencilla, decíamos, son aquellas personitas que trabajan hombro a hombro con el Papa, y viene un listado de las áreas donde trabajan. Es como una empresa que conocemos nosotros. Está el dueño, está el patrón, después tienen aquellos personitas más allegados a él, más cercanos, colaboradores, después otro grupo de personitas y así, hasta llegar hasta los que integran el área de limpieza. Así es la Iglesia. En la Iglesia está exactamente lo mismo. De una manera tan sencilla, son los que están ahí hombro a hombro con el Papa, no porque sean más que los demás, sino en el sentido de que son los que tienen que servir mucho mejor y más. Entonces aquí viene el listado que les decía. Se compone de Secretaría de Estado. Es el dicasterio de la Curia Romana, que colabora más de cerca al Papa en el ejercicio del ministerio petrino. Está presidida por el cardenal secretario de Estado y desempeña todas las funciones políticas y diplomáticas de la Santa Sede. Otra manera de entenderlo es como un gobierno, donde, por ejemplo, aquí en México, ¿no?, tenemos un presidente y se designa a algunas personitas que son sus más cercanos colaboradores, y ellos tienen un trabajo específico, pero ellos a su vez tienen otros colaboradores que están trabajando con él para que todo funcione de una manera más plena. Así es en la Iglesia. Los nombres tal vez no estamos muy acostumbrados a escuchar este tipo de nombres, pero es algo tan sencillo, no nos compliquemos la existencia de los nombres. La idea es que los conozcamos, o mínimo sepamos que existen, para que veamos cómo se maneja lo que es la Iglesia. También tiene 9 congregaciones. ¿Qué son estas 9 congregaciones? Son un tipo de dicasterio, es decir, departamento con jurisdicción de la Curia Romana, el organismo administrativo central de la Iglesia Católica. Cada congregación está dirigida por un prefecto que es cardenal. Entonces,
Aquí vamos a encontrar, como les decía, en un gobierno existe, por ejemplo, el que se encarga de caminos y puentes, o sea, todo lo que es de los baches, de los puentes, de las carreteras y demás. Ese es un trabajo. Tenemos otro que se encarga, por ejemplo, todo la energía, ¿no? Que la luz, que el gas, todo ese tipo de energía. Tenemos el que se encarga de la educación. En la iglesia es algo similar. Hay congregaciones, grupos de sacerdotes, cardenales, que se encargan, por ejemplo, esto de los santos, ¿no? Que por qué va a ser un santo, si puede ser santo, no puede ser santo, estudiar los milagros. Hay otro que se encarga de la cuestión de los sacramentos, qué sacramento está funcionando, cómo no está funcionando, qué es necesario actualizar, qué es necesario cambiar, la cuestión administrativa también. Entonces, son todos esos detalles. Y fíjense, tiene después 12 consejos pontificios. Son órganos de la curia romana, integrados por clérigos y laicos, cuya función es el estudio de materias relacionadas con aspectos concretos de la doctrina o del gobierno de la Iglesia, y que tienen como finalidad las acciones y propuestas sobre asuntos generales de política de la Santa Sede, y los que le sometan a debate el Papa u otros órganos eclesiásticos, así como la elaboración de documentos para la curia romana, el sínodo de los obispos o cualquier congregación. Entonces, en estos consejos pontificios participan no solamente cardenales, sino clérigos, laicos, todo esto de documentación, todo esto trabaja en conjunto todos, o sea, cada quien tiene su propia particularidad, pero en fin, todos están unidos para trabajar como una gran máquina. Cada uno de ellos es un engrane necesario que hace posible que la máquina trabaje. Ok, también tiene 3 tribunales y tiene 3 oficinas. Y en todo esto es necesario para que la iglesia pueda caminar. Como recordamos, la iglesia es algo muy enorme, entonces en cada pueblo, en cada país, en cada región hay problemas diferentes. Entonces hay que atender esta problemática, hay que atenderlas de manera particular. Obvio que el Papa no iba a poder hacer todo esto él solo, necesita de estos colaboradores, que cada uno está especializado para atender las necesidades. Entonces, ok, esto es la curia papal. Pasamos a lo que sigue, que es el colegio episcopal. Dice así: está compuesto por el Papa, que es la cabeza de este cuerpo. Es la unidad estable, institucional y constitucional que los obispos forman con el Papa y entre ellos mismos. Estando compuesto de muchos, refleja la variedad y la universalidad del único pueblo de Dios y, en cuanto que está reunido bajo una sola cabeza, manifiesta la unidad del rebaño de Cristo. Esto vamos a ponerle así con palabras más sencillas, es así como que sus chalanes del Papa, decir a aquellas personitas que están dirigiendo lo que es la iglesia. Sí, él es la cabeza, pero son estos obispos que de varias partes del mundo se reúnen o lo reúne el Papa, y esta frase llama la atención. Estando compuesto de muchos, se refleja la variedad y la universalidad del único pueblo, es decir, no solamente se reúnen de América Latina, sino de todo el mundo, y cada realidad en cada país, en cada continente, pues es diferente. Entonces, esta universalidad hace que la iglesia tenga mucha riqueza, y no me refiero a la riqueza económica, sino a la riqueza cultural, toda esta riqueza que tiene la iglesia, y a la vez de riqueza todo este tipo de problemática. ¿Por qué? Porque son muchos problemas. Los problemas que encontramos en América Latina no son los mismos problemas que se viven en Europa. Un ejemplo lo tenemos en América Latina, pues hay todavía mucha juventud,
pero ya lo que es en algunos países, algunos lugares de Europa, pues ya no hay tanta juventud. Entonces, los problemas vienen a ser diferentes. Por eso cada obispo tiene que estar al pendiente y estar opinando, comentando qué es lo que tenemos que hacer. Y dice, y aquí la otra parte, y en cuanto a que está reunida bajo una sola cabeza, es decir, el Papa, esto manifiesta la unidad del rebaño de Cristo. Ok, pasemos al sínodo de los obispos. Aquí es etimológicamente hablando la palabra sínodo, derivada de los términos griegos sin, que significa juntos, y odos, que significa camino. Expresa la idea de caminar juntos. Un sínodo es un encuentro religioso o asamblea en la que unos obispos reunidos con el Santo Padre tienen la oportunidad de intercambiarse mutuamente información y compartir experiencias con el objetivo común de buscar soluciones pastorales y que tengan validez y aplicación universal. Entonces, es lo que nos encontramos nosotros, ya lo decíamos algo con el colegio episcopal. Aquí los obispos se reúnen precisamente para tratar todos estos puntos que ya decíamos. Ahora, el Papa pues es la cabeza del sínodo, es una junta, una reunión donde asamblea lo presentan aquí con esa finalidad de trabajar juntos. Y como el Papa es el que tiene la facultad, por ejemplo aquí lo pone al final, al romano pontífice le corresponde convocarlo cuantas veces le parezca oportuno, ratificar la elección de los participantes, determinar los temas a tratarse, establecer el orden del día, presidir el sínodo, clausurarlo, trasladarlo, suspenderlo o disolverlo. Ok, entonces el Papa tiene esta facultad de dirigir, gobernar, pero todo el sínodo de los obispos se reúne precisamente para trabajar juntos. No es que el Papa pueda hacer y deshacer con ellos, no. Todos tienen que opinar, todos tienen que hablar para que esto funcione en la iglesia como debe de ser. Bien, como les decía, vamos un poquito así rápido porque son varios conceptos, pero sí es necesario que los conozcamos de la existencia, sepamos de ellos, para poder nosotros quitar telarañas, quitar cosas de nuestra cabeza, principalmente de ataques de las sectas, ¿no? Los clásicos ataques y ya muy comunes y muy sonados que ya ni tienen efecto, pero que aquellas personitas que lo desconocen, pues viene la frase católico ignorante, seguro protestante. Entonces, por ejemplo, esa muy común, ¿no? Donde dicen pues, que el Papa es bien rico, que tiene muchas riquezas, que con todo el dinero que él tiene, pudiera, no sé, muchas cosas. Pero hermanos, es necesario que conozcamos esto. Sí es de repente así como que tedioso, y para qué tanto, y por qué esto, y por qué el otro. Pero si nos metemos a este mundo, podemos nosotros descubrir la gran riqueza de la Iglesia Católica, y que como católicos pues no estamos ahí como cualquier sectita, ¿verdad? Que se le ocurrió a fulanito ser pastor y ya tiene sus seguidores, ¿no? Esto es algo más complejo, por eso está funcionando, y por eso no solamente funciona por obra del Espíritu Santo, sí, por obra del Espíritu Santo principalmente, pero también tiene que tener toda esta organización para que pueda caminar de la manera más correcta. Y aún así, con toda esta organización que encontramos, hay muchas fallas y muchos errores por ser fundada precisamente sobre personas humanas. ¿Ok? Entonces vamos avanzando. Ya pasamos al sínodo de los obispos, continuamos ahora con lo que es los cardenales. Ok, aquí tenemos la imagen de algunos cardenales. Todos hemos escuchado hablar que el cardenal fulano, que el cardenal sotano, pero ¿quién es este cardenal? Ok, dice, los cardenales tienen la máxima dignidad eclesiástica después del Papa, son electores y consejeros de este. Es decir,
Ellos son así como que la autoridad, la máxima autoridad después del Papa, porque ellos son los que pueden aconsejarlo y elegir al Papa cuando es necesario, cuando hay sede vacante. Entonces ahí tenemos la gran importancia de ellos, de estos cardenales. Ahora, dice, cada vez que muere un pontífice, todos los cardenales con derecho a voto, ahora los menores de 80 años, se reúnen en la Capilla Sixtina para elegir a un sucesor. Para que comprendamos un poquito mejor esto, les recomiendo que se pongan a ver películas. Ahorita que estamos en pandemia, estamos encerraditos, hay muchas películas. Pues acaba de salir esa nada que ver con los papas, ¿verdad? Pero una vez lanzamos el comercial. San Juan de los Lagos, 4 siglos, algo así. Está padre, ¿quieren que se las platiquen? Resulta que era hace una vez que una muchachita, bueno, son 2 muchachitas ahí, se unen las historias, está padre, está buena los milagros que suceden, la manera como lo presentan. Pueden verla, pero también chequen, o sea, para entender un poquito esta elección, tenemos la que está padrísima, es el Carol, está Juan 23, está Papa Pío XII también. Pío XII. Juan I, de Juan Pablo I, Juan Pablo II. Ok, me faltan ver varias todavía y algunas repetirlas. Ok, en alguna de estas, bueno, ok, en estas, gracias Madre por su colaboración. Ok, en algunas de estas películas se ven las escenas cómo participan los cardenales en la elección del pontífice. Y ahí está narrado, entonces, para que no nos quedemos solamente con esto de lo que estamos hablando aquí, vean esas películas, pueden pedirlas a Campo Misión, a Edicep, así como que no queriendo, ¿verdad? A San Rafael, a la casa más cercana que encuentren. Me parece que hasta allá en la plataforma de mercado parece que ya aparecen algunas. Y si no, pues pídanlas para que las suban. Ok, entonces, ninguna duda, ¿no? Perfecto, vamos a continuar. Continuamos con estos cardenales. Varios cardenales desempeñan funciones en las dependencias de la curia, lo que decíamos hace rato, la administración de la Santa Sede. Muchos otros trabajan en sus respectivos países, donde constituyen la máxima autoridad eclesiástica. Los cardenales asisten al Papa colegialmente, cuando son convocados para tratar juntos cuestiones de más importancia, como también personalmente, mediante los distintos oficios que desempeñan, ayudando sobre todo al Papa en su gobierno cotidiano de la Iglesia Universal. Entonces, todos estos cardenales trabajan hombro a hombro con el Papa, lo aconsejan, y por ejemplo dice aquí, ¿no? Algunos están directamente en Roma trabajando con el Papa, algunos están en sus respectivos países y allí fungen y trabajan para el servicio de la Iglesia. Algunos el Papa los manda a llamar personalmente para atender algunas cuestiones de los países en particular, para checar algunas cuestiones, ver errores, cuestiones que están pasando con la Iglesia. Ok, continuamos. Sigue ahora lo que es el nuncio apostólico. Aquí la Iglesia, o dice la Santa Sede, también está representada por el nuncio. Un nuncio es la persona de contacto entre la Iglesia local, por un lado, y el Papa con el gobierno central de la Iglesia en Roma por el otro. El nuncio tiene un papel consultivo importante en el nombramiento de nuevos obispos. Aquí puse este nuncio con el Papa. Ok, el nuncio también sirve de embajador de la Santa Sede, mantiene relaciones diplomáticas con el jefe de Estado del país donde ha sido nombrado nuncio. La Iglesia mantiene relaciones diplomáticas con cerca de 180 países. ¿Qué hace este nuncio? Es el representante del Papa, o sea, donde está el nuncio es como si fuera la voz del Papa. Claro, no puede tomar decisiones en lugar del Papa, no en ese sentido,
pero sí hay ciertas cosas que el Papa le autoriza al nuncio para que él en su nombre haga. Entonces, como el Papa no puede estar en todos los países al mismo tiempo, se vale de estos nuncios, de estos enviados especiales para gobernar, para regir, pero decíamos para servir al pueblo. Entonces, ellos son los encargados. Eso lo tenemos también la imagen en los gobiernos, donde un país y otro país, cuando son amigos, tiene un representante del país. Por ejemplo, de México, tiene varios representantes de México en diversos países. Tienen allá una personita que trabaja con las relaciones diplomáticas de aquel país. Por ejemplo, con Estados Unidos, no, ahí está una persona que se encarga de la relación diplomática, de trabajos, asuntos económicos. Entonces, así de esta manera es el nuncio, el cual trabaja a nombre del Papa en los diferentes países a donde ha sido enviado. Entonces, este es el nuncio apostólico. Vamos con lo que es el obispo. Obispo, del griego episcopo, supervisor, el que supervigila. Quien recibe el sacramento del episcopado entra a formar parte del colegio episcopal, sucesor de los apóstoles. Cada obispo en su diócesis, en nombre de Jesucristo, desempeña el oficio autorizado y cualificado de enseñar, santificar y gobernar. Junto a esto se afirma con razón que es el servidor de la unidad, comunión y de la verdad por excelencia. Entonces, tenemos nosotros el obispo. Este ya es una personita más común que muchas veces tal vez hemos visto, que llega el obispo, que todos en la diócesis tenemos un obispo. Entonces, estas personas son el que le sigue después del cardenal. Encontramos lo que dice el Vaticano II. En la Constitución, Lumen Gentium afirma que el obispo ha recibido de Cristo la plenitud de la enseñanza, la santificación y gobierno, y cumplen esta misión in persona Christi, es decir, como verdaderos signos sacramentales de Cristo maestro, sacerdote y pastor. La forma más plena de ejercer el episcopado es en una iglesia particular, en comunión de misión con un presbítero y el resto del pueblo de Dios. Ok, ¿qué es lo que hacen los obispos? La idea es que ellos gobiernan una porción del pueblo, y esa porción está formada por varias parroquias. Y allí ellos lo que tienen que hacer es esto, es enseñar, santificar y gobernar, tal como lo presenta el documento, la enseñanza, la santificación y el gobierno. Pero ellos, para trabajar en la diócesis, necesitan también de apoyo. Los obispos visitan a las parroquias, tienen que estar visitando a todas las parroquias, tienen que estar supervisando incluso la cuestión económica, tienen que estar supervisando los sacramentos, que se administren de la manera adecuada, tienen que estar vigilando el territorio, cuántas parroquias hay que crear nueva parroquia, conviene, no conviene, hasta asuntos económicos. Entonces es mucho trabajo el que desempeña el obispo. Por lo tanto, él también no solamente lo hace él solo, sino que necesita de otras personas que lo apoyen. En este caso, los principales colaboradores con él son los sacerdotes. Aquí tenemos los obispos. Entonces, esto sí tenemos que destacarlo, ¿no? El obispo ha de promover con todas sus fuerzas la santidad de sus fieles. Entonces, algo de lo principal es esto: buscar la santidad de sus fieles, llevarlos hacia Dios. No son solamente administradores de un territorio, sino que son personas que la idea es que todos los fieles caminen hacia la santidad, cuidando de que estos crezcan en la gracia por la celebración de los sacramentos, siendo así imagen viva de Cristo el Señor. Los fieles a su vez han de sostener, fíjense, con su cariño y su oración al pastor que la iglesia les ha entregado. Nosotros también tenemos que
que rendir, no culto, sino tener cariño y cuidado, sobre todo cuidar con la oración a los obispos. ¿Por qué? Porque son los que nos están ayudando a caminar hacia la santidad, pero también ellos necesitan de nosotros. Ok, continuamos con la siguiente imagen, que es el consejo presbiteral. Esto ya es en chiquito, así lo que veíamos en Roma. Los ayudantes del Papa, aquí lo tenemos en la diócesis. ¿Quién es el consejo presbiteral? En cada diócesis debe constituirse el consejo presbiteral, es decir, un grupo de sacerdotes, que sea como el senado del obispo en representación del presbiterio, cuya misión es ayudar al obispo en el gobierno de la diócesis, conforme a la norma del derecho, para proveer lo más posible al bien pastoral de la porción del pueblo de Dios que se le ha encomendado. Es decir, este consejo presbiteral es un grupo de sacerdotes, un grupo reducido, no son todos los sacerdotes de la diócesis. Ellos representan a todos los sacerdotes de la diócesis. Alguna manera de elegirlos es, el obispo los elige algunos de manera personal, otros entran debido al cargo que tienen, como por ejemplo el que es el que trabaja en el seminario, el rector del seminario, pues entra así por derecho. Y en algunos lugares se elige, por ejemplo, a un sacerdote de cada, o sea, la diócesis se va a dividir también en parroquias y en grupos de parroquias. Entonces, de un grupo de parroquias se envía un sacerdote que es el cual los representa a todos esos sacerdotes que están ahí. Entonces él participa en el senado, orientando, guiando y escuchando, para hacer llegar las peticiones de los sacerdotes allí al senado, en este caso de manera especial al obispo. El consejo presbiteral debe ser oído por el obispo diocesano en los siguientes casos. Aquí presentamos algunas particularidades: para convocar un sínodo diocesano, para erigir, suprimir o cambiar notablemente las parroquias y confiar parroquias a institutos religiosos. O sea, el obispo, al igual que decíamos con el Papa, no es que él dirija, haga y deshaga, sino que aquí, como tiene su consejo, el obispo también tiene su consejo. No es él el que decide y manda solamente porque se le ocurrió, sino que tiene que ser igualmente dirigido y orientado y apoyado por estos sacerdotes que son elegidos. Y también para instituir los consejos pastorales parroquiales, para autorizar la edificación de una nueva iglesia, para reducir una iglesia a uso profano, dejando de emplearse para el culto divino. Son algunos de los puntos que se tocan aquí en el consejo presbiteral, que la intención es ayudar al gobierno, al obispo. Ok, pasamos con la siguiente imagen. Nos quedan como 2 horas, ¿verdad, madre? Sí. Ok, no pasa nada. Conferencia episcopal. Aquí todo es una definición grandotota. Ok, ¿qué dice aquí? La conferencia episcopal es una institución que agrupa a los obispos de una nación o territorio determinado, los cuales ejercen unidos algunas funciones pastorales respecto de los fieles de su territorio, para promover conforme a la norma del derecho el mayor bien que la Iglesia proporciona a los hombres, sobre todo mediante formas y modos de apostolado convenientemente acomodados a las peculiares circunstancias de tiempo y de lugar. Lo voy a leer todo y ahorita explicamos algunas partes. Por el derecho mismo pertenecen a la conferencia episcopal todos los obispos diocesanos del territorio y quienes se les equiparan en el derecho, así como los obispos coadjutores, los obispos auxiliares y los demás obispos titulares, que por encargo de la Santa Sede o de la conferencia episcopal cumplen una función peculiar en el mismo territorio. Pueden ser invitados también los ordinarios de otro rito, pero solo con voto consultivo, a no ser que los estatutos de la conferencia episcopal determinen otra cosa. Y todo este rollo mareador lo vamos a reducir en pocas palabras, ¿verdad? ¿Qué es la conferencia episcopal? Pues un grupo de obispos, así un grupo de
lo dice aquí, puede ser una nación o de un territorio determinado. Es como si, por ejemplo, aquí en la zona centro de la República Mexicana, vamos a unirnos todos los de la zona centro. Entonces, serán todos los obispos que conforman aquí la República Mexicana en la zona centro. Dice también la nación, es decir, pueden ser todos los obispos de México que van a conformar una nación. Es una conferencia, es decir, un grupo de obispos. Como vemos nosotros, no es que un obispo pueda tomar una determinada causa o cosa. Lo que hace es que todos tienen que trabajar en conjunto. Esta es la universalidad de la Iglesia, esto es lo maravilloso de la Iglesia, que todo trabaja en una unidad, a diferencia de muchas sectas protestantes donde cada quien trabaja jalando agua para su molino, es decir, si se pelean, pues ya se forma otra nueva secta, y allá se vuelven a pelear, se forma otra nueva secta. Y cada secta tiene sus propios ideales, porque cada secta está dirigida por un pastor que camina con ideales muy particulares y muy personales. Aquí no. Esta conferencia episcopal son obispos de diferentes lugares que la idea es trabajar, regir, guiar a una porción de la Iglesia de una manera unificada, es decir, de una manera particular, sí, pero a la vez universal, porque trabaja toda la Iglesia, no solamente es este territorio. No podemos nosotros decir, bueno, es que vamos a trabajar de esta manera, como aquí en México, como trabajan, no sé, en España, como trabajan en Venezuela, no. Por eso es una porción nada más, de acuerdo a cada territorio se reúnen, platican cosas en particular para dar soluciones particulares. Entonces, algunos son invitados, algunos entran por derecho, pero la idea es que todos trabajen en la unidad. Ok, ya casi terminamos. Ya vamos poco a poco descendiendo, ya estamos en lo que es la parroquia. Entonces, ¿qué es la parroquia? Esto ya es más algo que más hemos escuchado. Una parroquia es una comunidad de cristianos pertenecientes a la Iglesia Católica que se identifica en un territorio específico. Esto significa que refiere a los cristianos que conviven en un determinado territorio y que se organizan en el mismo para las tareas religiosas y la recepción de sacramentos. Las parroquias suelen estar representadas por un edificio concreto, donde dichos cristianos se reúnen. Este hecho hace que generalmente se alude a dicho edificio con el término en cuestión. Como responsable de las actividades de una parroquia, debe llevar adelante se designa a un presbítero que recibe el nombramiento de párroco. Las parroquias dependen de una diócesis concreta que se encuentra bajo la autoridad pastoral de un obispo. Es decir, lo que comentamos hace rato, ¿no? La diócesis se divide en diferentes parroquias y estas parroquias ya son atendidas por un sacerdote en particular, o cuando es mucho el territorio, mucho el trabajo, hay varios sacerdotes que atienden a las parroquias. Lo pone aquí, o sea, se basa en un edificio en concreto, un templo en concreto, donde ahí los cristianos nos reunimos. Y recordemos que esto a la vez, la parroquia también se divide en capillas, donde hay capillas donde son pequeños grupitos de lugares o poblaciones pequeñas, donde el mismo sacerdote tiene que atenderlos. Allí todo esto va en comunión con el obispo. El obispo es el que está encargado de manera directa, pero es el sacerdote el que está trabajando ya de una manera más particular con las personas, dándole los sacramentos, escuchándolos, guiándolos, caminando con ellos. Entonces, otro punto de igual de la parroquia. El rol de la parroquia será el de organizar las actividades de la misma, de modo tal que se ofrezcan servicios a la comunidad, de que se enseñe la catequesis y que siempre exista la distribución de sacramentos. Generalmente el párroco es ayudado por otros presbíteros que están a su cargo, ya lo decíamos, aunque esta circunstancia depende mucho de la cantidad de gente que componga la comunidad.
Aquí el sacerdote se ayuda de otras personitas que ya son los laicos que trabajan en conjunto con el sacerdote. Como nos dimos cuenta, va reduciendo hasta llegar a lo particular. Aquí el sacerdote debe de trabajar en conjunto con los laicos. No es que el sacerdote, todo lo que diga el padre es palabra de Dios, no. La idea es que trabaje en conjunto con los laicos. Ni los laicos tienen el poder sobre la parroquia, ni el párroco tiene el poder. Tiene que ser en conjunto, porque si no las cosas no funcionan. Tenemos, aquí decíamos lo que es el templo, tenemos aquí el párroco que es el encargado de guiar y también de santificar a lo que es esta porción del pueblo que se le ha puesto en las manos. Ok, la última y nos vamos, que me dio sueño. Ok, también la parroquia es el lugar donde todos los fieles pueden reunirse para la celebración dominical de la Eucaristía. La parroquia inicia al pueblo cristiano en la expresión ordinaria de la vida litúrgica. Le congrega en esta celebración, le enseña la doctrina salvífica de Cristo. Y como decíamos, esta ahora sí es la última. El elemento básico de la noción de parroquia es la cura pastoral o cura de almas, es decir, el sacerdote tiene que estar allí al pendiente de la vida espiritual. Y se propia del oficio de párroco, que se manifiesta principalmente en la predicación de la palabra de Dios, en la administración de los sacramentos y en la guía pastoral de la comunidad. En la parroquia, ámbito de la cura pastoral ordinaria, el párroco es el pastor propio de la parroquia que se le confía y ejerce la cura pastoral de la comunidad que le está encomendada, bajo la autoridad del obispo diocesano, en cuyo ministerio de Cristo ha sido llamado a participar, para que en esa misma comunidad cumpla las funciones de enseñar, santificar y regir, con la cooperación también de otros presbíteros o diáconos y con la ayuda de fieles laicos. Es lo que decíamos ya, es decir, el sacerdote, al igual que el obispo, pero ya de manera más particular en alguna iglesia a la que se le confía, tiene esta función de enseñar, santificar y regir. Y aquí lo importante también es con la cooperación de otros, ya sea presbíteros, diáconos, pero sobre todo con la ayuda de los fieles laicos. Un sacerdote no puede hacer nada si no tiene los fieles laicos, y los fieles laicos no pueden hacer nada si no tienen al sacerdote. Y una frase que a algunos no les gusta y a algunos no la entienden, dicen que el pueblo tiene el sacerdote que se merece y el sacerdote tiene el pueblo que se merece. Entonces, de repente nos quejamos, ¿y por qué nos tocó este padrecito? No te preocupes, más bien pregúntate por qué estás haciendo tú para tener ese tipo de sacerdote. Y a todo esto no está por demás invitar que, como hemos visto de una manera rápida, en la iglesia hacen falta sacerdotes, hacen falta consagrados, hacen falta personas que metan el hombro para que esta iglesia siga caminando. Son pocos los sacerdotes, pocas las religiosas, entonces todos podemos apoyar, todos podemos aportar algo sobre esto para lo que es la construcción del reino de los cielos. Como vimos, es una estructura de hombre, es una estructura que es necesaria para poder caminar en orden, porque si nosotros no caminamos en orden, al final nosotros terminamos haciendo el desorden. Entonces, no sé, hasta aquí hemos concluido. Me pasé por 10 segundos, pero bueno. Ok, entonces, cualquier duda, consulta, pregunta, queja o sugerencia, ya pongan las hermanas religiosas, las cuales son expertas en el tema. Ok, entonces, no veo a nadie, yo creo todos o ya se me durmieron o todos están completamente de acuerdo. Ok, madre, pues ha sido por mi parte, muchas gracias. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te agradecemos, Señor, la vida que nos has concedido hasta estos momentos. Te pedimos nos concedas un descanso tranquilo.
para que mañana, renovadas nuestras fuerzas, continuemos trabajando en tu santo servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Pasen todos una feliz noche. Gracias igualmente, Padre. Gracias. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos el lunes a las 9 de la noche con la siguiente lección, Iglesia Sacramento Universal de Salvación. Bendiciones.